Buenas noches. Bienvenidos los nuevos, también los que no son tan nuevos. Y bienvenidos los que se habían perdido y están como apareciendo. Nosotros estábamos leyendo en el discipulado anterior la primera epístola universal de Pedro. Pero como hay gente que están viniendo, quiero clarificarles que la intención del discipulado no es enseñar la Biblia. Ese es mi interés, mas no es mi intención. La intención es enseñarle a cambiar las emociones aprendidas en el mundo por las emociones que Dios enseñó en nuestro espíritu a tener. Las emociones que Dios enseñó en nuestro espíritu a tener son bienes espirituales. El principal de ellos es el amor ágape de Dios. Es una condición sine qua non para poderle dar hijos a Dios. Cuando no existe esa condición en las personas que pretenden tener hijos, hice énfasis en la palabra que pretenden tener hijos. Pueden tener la seguridad 100% que no van a tener hijos para Dios. Los hijos de Dios se van a caracterizar porque el amor ágape está en ellos. Después de haber nacido. Porque el amor ágape está en cada uno de nosotros, en el vientre de nuestra madre. Cuando estamos dentro del útero, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios es amor, por eso nosotros en el vientre somos amor. Amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios. El amor ágape fue el que vino nuestro Señor Jesucristo a enseñarnos y nos los modeló cuando nos guió en su característica de vida. El guiar es una forma de vivir junto a alguien. Yo decía en la última conferencia que los padres con su conducta guían a los hijos. Y por eso alguna vez en otra conferencia había dicho que hijo de gato, también de gata, caza ratón. Es importante entenderlo. Si los padres no pueden tener el amor ágape entre ellos, es porque simplemente el niño no aprendió a tenerlo desde que nació. Porque antes de nacer lo teníamos. Nuestro espíritu fue hecho amor. Somos amor en nuestro espíritu. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y no solamente somos amor a imagen y semejanza de Dios, sino que somos también espíritu a imagen y semejanza de Dios. Y no solamente somos espíritu
que quiere decir que no somos cuerpo físico, sino que no solamente somos espíritu, sino que tenemos en nuestro espíritu la capacidad de ser creadores. Somos creadores. Pero la capacidad de ser creadores que está en nuestro espíritu va a pasar a nuestra mente psicológica. Porque Dios necesita que le demos hijos a Dios. Y para darle hijos a Dios, tenemos que ir al mundo a rescatar a los hijos de Dios que ya han sido apartados desde el vientre. Tenemos que ir al mundo a rescatar a los hijos de Dios que ya fueron apartados desde el vientre. Eso lo dice la Biblia. Los impíos son apartados desde el vientre. Pero los hijos de Dios eran hijos de Dios en el vientre. Dentro del vientre, nuestra relación con Dios es personal. Dice la palabra de Dios: los ojos de mi embrión vieron tu rostro. Dice la palabra de Dios: tus ojos vieron mi embrión. Había una relación personal, y esa relación personal habla del amor ágape de nosotros para con Dios y de Dios para con nosotros. Esa relación fue cambiada desde el vientre. Por eso la Biblia advierte, aclara, ordena, dirige, diciéndonos a todos que no debemos casarnos en yugo desiguales. El yugo desigual es cualquiera que no sea el de Dios. El yugo de Dios es el amor ágape. De tal manera nos amó a nosotros que no tuvo a bien seguir siendo como Dios en su reino y vino a rescatarnos. Vino a rescatarnos, como lo decía Marinés ahorita, porque desde que salimos cambiamos el modelo de Dios por el modelo que nos enseña el mundo. Que no debemos aprender. Pero que el niño tuvo que aprenderlo para sobrevivir en el mundo caótico que le tocó llegar. Un mundo caótico donde los padres no siguieron la dirección de Dios. Aún, ya me voy a meter en lío, otra vez. Pero me tengo que meter en lío. Los padres no siguieron la dirección de Dios, aún siendo cristianos. No es cristiano el que dice yo soy cristiano. Es cristiano el que sigue la dirección de Dios. Eso no lo digo yo. Eso lo dice la Biblia. Lo leí en la última conferencia. También leí algo parecido en la última bioenergética. En la última conferencia yo leí del libro de Mateo, el capítulo 12. Donde nuestro Señor Jesucristo dice:
en el capítulo 12 y a partir del versículo 46, dice así: mientras Él, nuestro Señor Jesucristo, aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. El versículo 47 dice: y le dijo uno a nuestro Señor Jesucristo, uno de sus discípulos: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, nuestro Señor Jesucristo, al que le decía esto, le dijo, en el versículo 48, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y luego en el versículo 48 dice, en el 49 dice: y extendiendo sus manos hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. La familia de Dios en los cielos y en la tierra reciben el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cristianos. Y la familia de nuestro Señor Jesucristo son los cristianos en el reino de Dios. Y los cristianos aquí en la tierra. Pero no venga nadie a decirme que es cristiano si no tiene misericordia, si no tiene capacidad de perdonar, si no tiene benignidad, porque la benignidad, la misericordia y el perdón se deriva del amor ágape de Dios. Por eso nosotros venimos al mundo a rescatar a los que en el mundo se han extraviado desde el vientre. El objetivo del ser humano es darle hijos a Dios. Por eso tenemos que enseñar el modelo espiritual de vida que le estaba hablando ahorita Marinés, donde los bienes espirituales son puestos en nuestro espíritu para darle hijos a Dios. Eso que acabo de decir parece fuerte, pero hay algo que leí en la última bioenergética, también del libro de Mateo, también dice claramente en el capítulo 13 y en el versículo 51 y 52, después que dijo en los 4 últimos versículos lo siguiente: asimismo, dice Dios, nuestro Señor Jesucristo, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cesta. Y lo malo lo echan fuera. Supongo que en el mar. Continúa diciendo: así será al fin del siglo.
el fin del siglo, el siglo que vivimos es este siglo, que comenzó con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos dice cuál será el fin del siglo. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego. No en el mar donde echaron a los peces que se iban a podrir o le iban a servir de comida a otros peces. No, van a ser echados en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Queremos eso para nuestros hijos. No lo queremos, pero no sabemos que lo estamos guiando hacia el horno de fuego. No lo queremos, pero los estamos guiando hacia el horno de fuego. ¿Cómo lo guiamos, doctor? Con nuestra conducta, con nuestro gesto, con nuestra mirada, con nuestra actitud. ¿Quieren un gesto? Estoy viendo la cámara, no a él, para que no se asuste. ¿Quieren una palabra? ¡Estúpido! ¿Quieren otro gesto? Es importante que nos demos cuenta. Son gestos que no nos damos cuenta que pasan. Actitudes cotidianas. Le decía en conferencias anteriores y en las últimas consultas, tuve oportunidad de decirle a algunas personas que un padre y una madre no tienen derecho a tener novio junto a un hijo. No tienen derecho. No tienen derecho. Mejor me pongo los lentes. Porque están guiando un modelo de vida que va a llevar a los hijos a pasar, digo yo, porque esto es un discipulado. En la conferencia digo otra cosa. En los grupos de terapia digo otra cosa. Y en las consultas digo otra cosa. Pero en el discipulado tengo que adecuarme. Va a pasar de mano en mano. Están guiándolo a un modelo de promiscuidad. Señores, no será para Dios ese hijo. A menos que entre en un modelo reconciliatorio con Dios. Quiero decir, que entre a conocer qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios manda y cómo hacerlo. Yo lo decía en la conferencia, perdón, en el discipulado, no, en la bioenergética pasada y también en la conferencia, que no basta la oración. No basta la oración. Hay que cambiar la enseñanza enferma del mundo. Hay que cambiar la enseñanza enferma del mundo. No basta la oración.
Y nuestro Señor Jesucristo nos lo dice a continuidad. Era lo que le iba a leer. En el versículo 51 y 52 dice nuestro Señor Jesucristo: Jesús les dijo a sus discípulos: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Estamos en el 2017 y nadie nos ha enseñado esas cosas. Al contrario, nos han enseñado las cosas viejas que hemos aprendido. Lo que el mundo le enseñó a Adán, a que lo importante era la vanagloria del mundo, que lo importante era lo que aprendiéramos de la ciencia, que el mundo nos viera importante porque somos importantes, que el mundo nos vea importante porque somos buenos, que el mundo nos vea importante porque no somos malos. Vanagloria del mundo. Eso no fue lo que Dios nos enseñó. Lo que nos enseñó fue a tener amor ágape, a tener misericordia, a tener piedad, a tener benignidad, a tener capacidad de perdonar y a guiar en el amor ágape. Por eso le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo: si quieres entrar al reino de Dios, vuélvete como un niño en el vientre de la madre, en espíritu. A continuación le leo el último versículo que le iba a leer, que lo leí en la bioenergética y lo leí en la última conferencia. Él les dijo, después que le preguntan: ¿entendieron eso? Ellos le dijeron que sí. Y él les dijo: por eso todo escriba, doctor en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia. Todo escriba, doctor en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia. Los escribas, doctor, que iban a enseñar al reino, los sacerdotes del Sanedrín, crucificaron a nuestro Señor Jesucristo por malo. Los doctores, sacerdotes del Sanedrín, salvaron a Barrabás, un delincuente, ladrón, por bueno. No es lo que es bueno o malo para el mundo, es lo que es bueno o malo para Dios. Aprendamos, como decía Marinés ahorita, el modelo espiritual. Dice el versículo 52, concluyo: por eso todo escriba, doctor en el reino de Dios, en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro el único tesoro que puede tener un padre de familia, son sus hijos. No hay otro tesoro, son sus hijos. No hay otro tesoro. No hay otro tesoro. No lo busquen en el exterior. No lo busquen en el capital de los bancos. No lo busquen en el ejercicio de un trabajo remunerador de dinero. No lo busquen donde la vanagloria del mundo
nos enseña a estar bien. Su tesoro está en sus hijos, para que sean hijos de Dios, coherederos con un reino espiritual, en existencia eterna, al lado de Dios. Existencia eterna al lado de Dios quiere decir con vida por una eternidad. Si no, como los otros peces, serán echados al mar, o, como dice aquí, serán echados en el lago de fuego, donde el fuego no se apaga, ni el gusano se acaba. ¿Sabe cuál es el gusano que no se va a acabar nunca en el horno de fuego? El único gusano que tiene existencia eterna es el espíritu del hombre. Aún en el lago de fuego va a seguir teniendo existencia, tormento eterno, o tendrá vida eterna al lado de Dios. Porque vida espiritual es estar cercano a Dios. Enseñemos a los hijos. Dice el versículo: todo escriba, doctor en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Saquemos de nuestros hijos, que son nuestro tesoro, cosas viejas, las que aprendimos de los tatarabuelos. Le decía yo a alguna persona en la conferencia, también en algunas consultas: tu mamá como que era tacabajaca, fuerte pues, directiva, manda más, exigente. Tu papá como que era fuerte, directivo, manda más, exigente, que te exigía ganar y no perder. Ganar en el mundo, perder en el mundo, no es ganar en el reino de Dios, sino ganar vanagloria, perder vanagloria. Y si pierdo vanagloria en el mundo, luchar para tener nuevas, para poder resarcirme y tener mejor cuenta de banco para el tiempo malo. Para el tiempo malo, lo mejor que podemos hacer es buscar un pedazo de tierra y sembrar yuca, papa, ocumo, plátano, auyama. Zanahoria, apio. Fíjense que no le nombré a ningún pobre animalito para que se lo fueran a comer. Yo tengo 27 años que no como nada de origen animal. Y no me he muerto. Pero no quedo chibubo para ser como un marajá oriental. No, yo soy venezolano. Cuando niño, peleé muchas veces por ser venezolano. No crean lo que están creyendo. Yo no estoy diciendo lo que ustedes están creyendo. Cuando niño, yo peleaba porque me llamaban venezolano. Y yo decía, yo no soy venezolano, yo soy yaguaraparero, de Yaguaraparo. Entonces peleaba porque yo era de Yaguaraparo, yo no era de Venezuela. Ahora entendí que tengo que pelear por ser venezolano. Por eso le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. Coman humo, coman papa, coman yuca, coman mapuey. ¿No lo puede comprar? Siémbralo.
Siémbralo. O haz negocio. Es importante lo que le estoy diciendo. La Biblia dice que cuando veamos tiempo de guerra y conflicto, que esto y que lo otro, corran al monte, salgamos de la ciudad, porque en el monte hay donde sembrar y en la ciudad hay donde destruyen las bombas. Bueno, yo no venía a hablarle de eso, sino venía a continuar hablando de la carta de Pedro. Pero lo que pasa es que Marinés me entusiasmó a explicar estas cosas. Bueno, yo estaba leyendo, creo, en la primera carta de Pedro, el capítulo 2, cuando Dios nos dice, en el versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Veíamos en el discipulado pasado que el rey era figura de autoridad y teníamos que respetar y honrar toda figura de autoridad. Nuestros padres son la autoridad que Dios nos puso en la tierra. Tenemos que respetarlo, sujetarnos a ellos. Pero nos habla la Biblia que hay un límite de la sujeción. El límite de la sujeción a cualquier autoridad nos lo enseñó Pedro cuando le dice a los sacerdotes del Sanedrín que los llamaron para prohibirle que siguieran hablando de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, de su resurrección. Pedro le dice, juzguen ustedes frente a Dios. Dios es su palabra. El límite de la autoridad, de cualquier autoridad sobre nosotros, está en la palabra de Dios. El límite de la sujeción a cualquier autoridad está en la palabra de Dios. Y le dice Pedro a los sacerdotes de Sanedrín, juzguen ustedes frente a Dios si es justo obedecerle a ustedes o es justo obedecerle a Dios. Lo que estaba diciendo antes era que Dios nos preparó en el vientre de nuestra madre para que le diéramos hijos a Él. ¿Es justo darle hijos al mundo como nos lo enseñaron en el mundo? ¿O es justo darle hijos a Dios saliéndonos del aprendizaje que algunos padres enseñando las cosas viejas? Las cosas viejas son las de los abuelos, las de los bisabuelos, las de los tatarabuelos. Y Dios advierte, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, hasta los bisnietos y tataranietos. No hagamos que nuestros bisnietos y nuestros tataranietos sean visitados en la maldad que le enseñamos nosotros, que vamos a ser bisabuelos y tatarabuelos de esos bisnietos y tataranietos. Dar hijos a Dios puede ser parirlos, pero puede ser encontrarlos ya paridos, pero debemos enseñarle, rescatarle, para poder ser hijo de Dios en el reino de Dios. Todo hijo de Dios en los cielos y en la tierra reciben el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Es importante, luego dice aquí, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, criados, esclavizados por el mundo, por las vanaglorias del mundo, que tienen que servirle para recibir una remuneración de sobrevida. Le dice a esos criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque los amos de este mundo no sabemos si serán familia de Dios. Los amos de este mundo, si han usado su riqueza para servirle a sus siervos, tendrán lugar en el reino de Dios. Pero los amos de este mundo, los millonarios, los poderosos, los que tienen riquezas, si usan sus riquezas sin servirle a sus siervos, va a pasarle lo que le pasó al rico multimillonario que le fue a preguntar a Cristo cómo hacía para entrar al reino de Dios. Y Cristo le dice, cumple con todos los mandatos dados a Moisés. Y él, que era un fariseo, les dice, yo lo he cumplido todos. Por eso yo digo que era fariseo, porque decía que había cumplido todo, y eso es mentira. Nadie ha cumplido con nada de la ley. Y si alguien dice que ha cumplido, está llamando embustero a Dios, porque Dios dice, bueno no hay ni uno, todos se han apartado, y todos son todos. Cuando Él dice que lo ha cumplido con todo, yo digo es un fariseo, embustero. Cristo, que era más suave que yo, le dice, te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, coge tu cruz, quiere decir quédate sin nada, coge tu cruz y sígueme. Y el tipo se puso triste. Su riqueza era más importante que servir. Dios lo estaba invitando a servir. Sígueme. Dios vino a servirnos. Él lo dijo en su palabra, está escrito en la Biblia. Yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Él lo invita, sígueme, para que sirviera. Y el tipo se pone triste y se va con su riqueza. No entrará al reino de Dios. Cristo dijo, primero entra un camello por el ojo de una aguja que un rico por la puerta del cielo. Para que un rico entre por la puerta del cielo, tiene que ser servidor. No me digas que eres servidor cuando andas en la vida buscando tesoros de vanagloria del mundo. ¿Quieres un tesoro de vanagloria? Bueno, registra tu cuenta en el banco y verás cuánta vanagloria tienes. O si quieres tener gloria en el reino de Dios, pregunta, ¿cuántos amigos tienes? ¿A quién le sirves? ¿Por quién oras? Para que cambien el modelo del mundo por el modelo de Dios. Cuando vas a hacer negocios, estás guiando a tus hijos por negocios.
Eso es como cuando el ateo, para no enseñar a sus hijos a ser ateo, incrédulo, no le habla de nada. Espera que él crezca y cuando grande lea y decida en quién va a creer. Yo voy a decirle en quién va a creer ese hijo de ateo. Va a creer que Dios no existe. Su padre lo enseñó, lo guió a ser ateo. Va a ser un incrédulo de Dios. Y una guía lo guió a ser incrédulo, una guía nos guió a ser millonario, una guía nos guió a ser poderoso, una guía nos guió a ganar, una guía nos guió a tener vanagloria del mundo. Nos opone a la dirección de Dios, que es servir sin dañar. Pero el servir sin dañar es un pasaporte al reino de Dios cuando hemos seguido esa dirección, esa guía de nuestro Señor Jesucristo. Señores, la Biblia dice que la salvación es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos fe en Él cuando nos guiamos por Él, nos dejamos dirigir por Él. Y Dios le dice a los padres que ellos deben tener amor ágape para proteger a su familia. Amor ágape para dirigir. Dirigir es disciplinar a su familia en el Señor. Decir en el Señor quiere decir disciplinar con amor ágape. Sin amor no es disciplina en el Señor. Por eso la Biblia dice que los padres no pueden llamar a ira a sus hijos, porque al llamarlo a ira van a entrar en rebeldía. Cualquier conducta rebelde fue un llamado a ira. Cualquier llamado a ira es una falta de amor ágape, es una falta de ternura, una falta de misericordia, es una exigencia. Dios, que es Dios, no le exigió a nadie nada, enseñaba y dejaba que actuara. Lo hizo con el primer hombre que formó para tener familia, él, Adán. Le dio la dirección: de todo árbol que dé fruta puedes comer, y de toda hierba verde. No nombró a ningún animalito para que se lo comiera. De todo árbol que dé fruta y de toda hierba verde puedes comer. Pero del fruto que da el árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Morir espiritualmente es estar separado de Dios. Morir espiritualmente es estar separado de Dios. Vivir espiritualmente es estar cercano a Dios. Él le dice a Adán: ciertamente morirás. Y cuando viene a buscar a Adán de nuevo, como siempre, al huerto donde lo iba a visitar siempre, no aparece Adán. Y él lo llama. Dios lo sabe todo. Él es un eterno presente. Para él no hay pasado, presente ni futuro. Él lo sabe todo. Está en todo lugar.
Y él llama a Adán, 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 ¿dónde estás? Y Adán le responde que estaba escondido. ¿Por qué te escondes? Adán le responde, porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? Comiste del fruto que te dije que no comieras. Iba a ser separado, porque Dios perdona al pecador. En este momento quiero hacer énfasis. Perdona a Adán, pero no quita las consecuencias. Iba a ser separado, pero perdona a Adán. Yo puedo decir dos cosas distintas. Perdona a Adán porque Dios ama al pecador y perdona al pecador. Vino a morir por todos los pecadores, pero no quita las consecuencias. Pero puedo decir que lo perdona porque lo vistió con piel de animal. Y así se vestían los reyes y los hijos de reyes. Piel de animal. Y él era hijo del rey. Y Dios, cuando sacrifica un animal para vestirlo, discierno yo en mi espíritu, ahí estaba el perdón. Pero las consecuencias no la iba a quitar. Por eso yo muchas veces he dicho que cuando Cristo va al Seol y sale del Seol, sale con él muchos que habían muerto antes. Y yo he pensado, ahí salió Adán. Y a lo mejor otros que fueron escogidos por Dios, pero tenían que esperar la venida de Él, pagando por ellos. Dios le dice a Adán, ¿y por qué te escondes? Y él le dice, porque estoy desnudo. Y él le dice, ¿y quién te dijo que estaba desnudo? Yo puedo discernir esa pregunta de otro modo, discernirla en mi espíritu. ¿Quién te dijo que era malo estar desnudo? ¿Quién te dijo que era malo estar desnudo? Porque Adán y Eva todo el tiempo estaban desnudos frente a Dios en el Edén. Y no sentían vergüenza de estar desnudos. Ahora sentían vergüenza. ¿Quién te dijo que estás desnudo? Y yo digo, ¿quién te dijo que es malo estar desnudo? Antes no era malo, ahora sí es malo. Aprendió el modelo del mundo. Avergonzarse de su propio cuerpo, que Dios lo hizo. Un niño nunca se puede avergonzar de su cuerpo. Yo lo expliqué en la conferencia. Lo he explicado en muchas conferencias que he venido dando desde el 1974 semanalmente. No, desde el año pasado. Desde el 1974 semanalmente. ¿Sí? Enseñando las cosas que ahora se están haciendo como más clarificadas en la conferencia, en la bioenergética y en el discipulado. Porque pienso que falta poco. No sé si a ustedes les falta poco. Yo tengo 83 años. Aunque yo digo que voy a vivir 140, de todos modos son pocos. Porque 60 es menos que 80. Pero hay muchos peligros y rumores de guerra, como no ha habido antes, porque la guerra actual es guerra de hambre y guerra económica
y la peor de todas las guerras. Yo lo estaba explicando en la conferencia. La peor de todas las guerras, la guerra psicológica. Una guerra que hace lavado cerebral para que uno crea lo que no cree. Para que uno hable lo que no se siente cómodo en hablar. Para que uno actúe lo que no se siente cómodo en actuar. Una guerra de hambre y una guerra económica es peor que una guerra de bomba. Es peor que la guerra que tiraron los que tiraron la bomba nuclear en Hiroshima. Es peor que esa guerra. Aquellos se murieron y ya. Pero los que están en guerra de hambre, en guerra económica, están viéndose a los ojos para ver quién se come a quién. ¿Quién destruye a quién? ¿De quién tengo que defenderme? ¿A quién tengo que matar? Dios no me manda a guerrear con nadie. Me manda a servir y amar. Principalmente los de la casa. Así lo dijo Cristo. Él vino por lo de su casa. Pero hizo milagros en lo de su casa. Y le tocó decir, no hay profeta en su tierra. Y dijo que podría ser más suave lo que pasó en Sodoma y Gomorra de lo que puede pasar en su tierra, donde él hizo milagros y no le creyeron. En su tierra, donde él apareció y lo crucificaron. En su tierra, por lo que él vino y lo desconocieron. Señor, aprendamos. La Biblia es el manual de instrucción del hombre. La Biblia es el mejor libro de psicología que existe. Yo soy médico cirujano. Yo soy ginecólogo, soy obstetra, soy psiquiatra, soy sexólogo. Yo no estoy diciendo que no aprendamos de la ciencia. Yo soy científico. Hice un posgrado en técnica de conducta y sexología. Hice un posgrado, un doctorado en consejería. Yo no estoy diciendo que no estudien. Por allí, por el año 80 y pico, estaba viendo yo hoy, casualmente, buscando, me mandaron una medalla de por allá de Europa, no sé de dónde, de Francia, como uno de los mejores científicos del tiempo. ¿Qué año que dice ahí el récord? No, si lo ven me lo dice. Ahí está. Que yo dije que iba a mandar un telegrama a ver si me mandaba, porque me mandaron el pergamino y me ofrecían una medalla de oro, pero yo tenía que pagar $1000. Y yo dije, bachaco, voy a pagar por honor. El honor me lo da Dios. 1987. 1987. Casualmente, 2 años después que me dieron la placa en el 1985, donde dice que de Venezuela fue un individuo allá, a ese país del norte, léanlo en la placa, y le enseñó la verdadera libertad, que es la libertad de uno mismo. Vean la placa, no le quiero decir el resto, para no vanagloriarme. Yo no le estoy diciendo que no estudie. No le estoy diciendo que no aprendan. Lo que le estoy diciendo, que cuando haya esta guerra de hambre, esta guerra psicológica,
Esta guerra que está destruyendo la mente de uno cuando lo pone a querer lo que no quiere y a servir a quien no quiere servir y amar a quien no quiere amar. A veces no nos damos cuenta. A veces amamos a quien no queremos amar porque el individuo es como un desgraciado, mala gente, y uno se quiere apartar de ese mala gente. Pero es como que hay un motorcito que lo ala porque tiene un aprendizaje en el inconsciente. Es importante. Yo no venía a decirle nada de lo que le he dicho hoy. Pero me ha sobrado tiempo. Qué bueno. Gloria a Dios. Continúe. Dice aquí, criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria puede tener si pecando somos abofeteados y soportamos? Mas si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es importante que cuando sufrimos por alguien de quien no queremos defendernos porque los hijos están viendo, de quien no queremos discutir porque los hijos están ahí, alguien de que no podemos separarnos porque los hijos van a sufrir, alguien de que no podemos alejarnos porque la familia se va a conflictuar. Si soportamos los embates por el amor a Dios, tendremos bendiciones en su reino. Dice aquí que para eso fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual nuestro Señor Jesucristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él, cuando fue abofeteado, no respondía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, a Dios. Cuando nos vemos maltratados, tenemos que dejar que Dios actúe. Él es el que va a actuar. Dice aquí, quien llevó él mismo, nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados en el cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, porque Él nos libró de los pecados, Él nos libertó de los pecados, somos libres, somos perdonados. Ser libre de pecado es
haber sido perdonados de pecado. Somos libres porque Él murió por nosotros. Somos muertos a los pecados y fuimos sanados. No se confundan. Quiero hacer énfasis. No fuimos sanados en el cuerpo. No por su llaga fuimos sanados en el cuerpo. Por su llaga fuimos sanados en el espíritu. Porque teníamos llaga en el espíritu por nuestros pecados. Él nos sanó de nuestros pecados. Él nos libró de nuestros pecados. Sintámonos libres de pecado. Dios nos libertó. Nos hizo libres. Y dice aquí el versículo 25, porque nosotros éramos como ovejas descarriadas. Vivíamos en el mundo, como dice el refrán o la película, vivir por vivir. Vivíamos descarriados, pero ahora que nos hacemos de Cristo, que nos volvemos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro pastor y obispo de nuestras almas. No olviden algo. Dios dice, que la salvación es por fe, para que nadie se gloríe. Y que en el momento de nuestra salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo, no en la obra que hagamos, en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Al ser libre por la fe en nuestro Señor Jesucristo, Dios, el Padre, la primera persona de la Trinidad Divina, nos da el poder, nos da poder para ser hecho hijo de Dios en Cristo Jesús. Es importante entenderlo. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Dios nos hace hijos de Dios en Cristo Jesús. Nos da el derecho de ser hijos de Dios en Cristo Jesús. Y desde ese momento, desde ese instante, desde ese segundo, el Espíritu Santo de Dios hace templo en nuestro espíritu. Y de allí nadie lo sacará jamás, porque nadie tiene más poder que Dios. La salvación no se pierde. La dio Cristo con su muerte en la cruz. Y dice Pablo, dice Dios a través de Pablo, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Y cuando lleguemos a su presencia, Él es el juez. Nadie nos podrá separar de sus manos. Él dirá, este es mío, y nadie me lo toca. Somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Tenemos el derecho. Dios nos hace por siempre y para siempre sus hijos. Dios no es un Dios de tiempo. Él es un eterno presente. Y nosotros, en nuestro espíritu, tenemos bueno, vamos a orar.